¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Gracias por estar con nosotros como todos los viernes a las 8 de la noche, cada vez más puntuales, gracias a nuestro equipo de producción. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa interesante porque vamos a hablar acerca de los derechos de los trabajadores, principalmente de la Ciudad de México, el derecho del trabajo burocrático aquí en la Ciudad de México. Y para ello, pues ya está aquí conmigo y le agradezco mucho. Bienvenido, mi estimado Carlos González Reyes. Carlos González Reyes, usted ya lo conoce, ya participó con nosotros en otros momentos, en otros programas. Y él es abogado, litigante en materia burocrática, cuenta con una maestría en Derechos Humanos, también con un doctorado en Derecho. Así que, bueno, pues le damos la bienvenida aquí al doctor Carlos González Reyes. Muchas gracias, amigo, por estar con nosotros. Y lo quisimos invitar porque hemos visto que está circulando y hay inquietud en algunos trabajadores del gobierno de la ciudad. Pues por varios temas, pero hay uno fundamental que vimos que de hace unos días el Congreso de la Ciudad de México pues tuvo incidencia, porque es un derecho de los trabajadores que nuevamente lo pospuso. Vamos a platicar ahorita acerca de él. Quiero decirles que estamos a sus órdenes primero para que nos manden sus mensajitos. Ahí está abajo en el cintillo aparece el WhatsApp, o a través de las redes sociales. Ya saben que estamos en Grupo Pulso Ciudadano en Facebook, en YouTube, en Pulso Ciudadano México, y ahora en Twitch también les damos la bienvenida a los amigos de Twitch en Pulso Ciudadano México. Bien, mi estimado doctor en Derecho, cuéntanos cómo está este tema, porque vimos que el Congreso de la Ciudad pues nuevamente pospuso un derecho de los trabajadores, pero ahora no fue por un mes o por 6 meses o por un año, sino por un sexenio. ¿Cómo es posible que pueda haber un traslado de un derecho de los trabajadores que está plasmado en la Constitución de la Ciudad de México, que como todos sabemos tiene apenas pues unos cuantos años? Fue publicada, si mal no recuerdo, el 5 de febrero del 2017. A los 100 años de publicada nuestra Constitución, de promulgada nuestra Constitución Federal o la Constitución General de la República, que es más correcto técnicamente hablando, creo yo. Y a los 100 años justos, pues ya tenemos Constitución los habitantes de la Ciudad de México. Entonces todos estamos muy contentos. Algunos decían que ya éramos una entidad, bueno, un estado más, sí somos una entidad federativa, pero no somos un estado más porque estamos sujetos todavía a un marco normativo de la federación, ¿no? Todavía nos rige el 122, ¿no? Constitucional. A final de cuentas, sigue siendo la capital de la República Mexicana, la sede de los poderes de la Unión, en fin. Pero a nivel de los derechos burocráticos, doctor Carlos González, platícanos, por favor, cómo está este tema. Pues primero, gracias por la invitación, Luis, y bueno, buenas noches a todo tu auditorio. Déjame poner en antecedente a tu audiencia respecto de los derechos laborales de los trabajadores de la burocracia de la Ciudad de México. Estamos en la época del año 2016, cuando el Congreso Federal entra en estudio para la creación de la Constitución de la Ciudad de México. Se han venido años anteriores también a ese, gestando análisis, estudios, mesas de trabajo para sus efectos. Pero bueno, se crea la Constitución de la Ciudad de México, una constitución que me parece una constitución muy buena, progresista, que enarbola el tema de los derechos humanos, que glorifica la dignidad de la persona. En fin, creo que estamos hablando de una constitución que realmente merece pues su aplicación en su totalidad. Para estos efectos, la burocracia de la Ciudad de México, anteriormente en la Constitución Federal estaba
regulada en el artículo 123, apartado B, pero el legislador consideró que para darle cierta independencia a lo que era antes el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en materia laboral burocrática, había que reformar ese artículo y los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México transitan del artículo 123, apartado B, al artículo 122, apartado A de la Constitución Federal. Acto seguido, se crea el constituyente originario de la Ciudad de México y abren un artículo especial para la burocracia, que viene siendo el artículo 10, apartado C, y en sus diferentes numerales le dan la oportunidad a la burocracia a tener ciertos derechos ya previamente establecidos que se conocen como derechos adquiridos. Y simple y llanamente lo que hizo el legislador constituyente fue aclarar, ampliar, mejorar el capitulado del apartado B, pero hoy en la Constitución de la Ciudad de México. Y bueno, el artículo 10, apartado C, en sus diferentes numerales, habla de las relaciones de las instituciones públicas de la ciudad con sus trabajadores. Estamos hablando aquí de que es toda la burocracia de la Ciudad de México. Háblese de todas aquellas trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios a todas las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Hablamos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, en fin, todo aquel trabajador que presta sus servicios a las autoridades del gobierno. ¿Las policías también? Todos ellos son trabajadores de la burocracia. Entran. Todos ellos, al prestar un servicio al Estado, tienen esa categoría. Entonces estamos hablando de un número más o menos de cuántos trabajadores en general. Pues yo creo que de acuerdo al sistema desconcentrado de nómina, estaríamos hablando de más de 200,000 trabajadores. Más de 200,000 trabajadores. Bien. Ok. Adelante, si quieres comentarnos cuáles han sido sus derechos vulnerados. En ese sentido, sí. El constituyente originario atendió que las relaciones laborales de las y los trabajadores tendrían cierto avance en sus condiciones generales de trabajo, es decir, en el ejercicio de sus libertades sindicales, en las mejoras de sus condiciones generales de trabajo, y la sorpresa que se dio hoy el legislador actual, de la actual legislatura de la Ciudad de México, pues que toda la burocracia de la Ciudad de México tendrían derecho hoy a mejorar sus salarios. El artículo, si no mal recuerdo, es el tercero, cuando habla de la rectoría o los principios rectores de la Constitución de la Ciudad de México, hablan de la dignificación del trabajo y el salario. Nada más que en aquella época del 2017, pues estábamos con un salario mínimo, pues muy mínimo. Lo que hoy el gobierno federal presume que es el gobierno donde ha incrementado el salario mínimo, pues a un tanto por ciento más que en el sexenio anterior, y resulta ser que el constituyente originario entendió que los derechos de las y los trabajadores tendría que entrar en vigor el 1 de enero del 2020, es decir, en aquella época, no recuerdo en cuánto estaba el salario mínimo, pero era muy mínimo, por eso lo dejaron así, pero lo que quiso el legislador era mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores. Y el artículo 10, apartado C, numeral 6, establece que todos los trabajadores hoy tienen que ganar 2 salarios mínimos.
debe ser un salario remunerador, Ujú. es decir, pues que pueda permitirle el derecho de tener un acceso a la canasta básica, pues tranquilamente, un poder adquisitivo mayor. Y bueno, hoy el salario mínimo está en 248, casi 250 pesos. 250 para redondearlo. Y Ujú. entonces, si lo redondeamos, los dos salarios mínimos diarios son 500 500 pesos. pesos diarios. Y si lo multiplicamos por 30, pues estamos hablando de 15,000 pesos, más o menos, 15,000 pesos. Ujú. como salario base. Sí. Entonces, pues el legislador originario creyó conveniente que los derechos de esa burocracia deberían de entrar en vigor el 1 de enero del 2020. Pero 3 años después de la así es, promulgación de la de la Constitución. promulgación de la Ujú. Constitución. Sí. Y resulta ser que llega una nueva legislatura y determina, no, vamos a prorrogarlo Ujú. hasta el 31 de agosto del 2024, o sea, Cua- apenas, 4 años y medio después, digamos. apenas hace 2 semanas. Hace poco, sí. Y resulta ser que el 29 de agosto la nueva legislatura reforma el artículo tercero transitorio y determina que le falta más tiempo a esto para Mm. darle esos derechos a la burocracia. Y ahora determinó que sea hasta el 1 de enero del 2030. Entonces se vuelve un derecho inalcanzable porque el propio legislador pues está alargando Ujú. la ejecución de lo que es el derecho de las y los trabajadores a ganar un salario remunerador. Si hacemos un análisis profundo, cuando se hicieron las mesas de trabajo en el diario de los debates del Congreso Constituyente, Ujú. se establece con toda claridad que la Constitución de la Ciudad de México debe enarbolar la dignidad humana, debe ser progresista. De hecho, hay un artículo expreso de la Constitución que habla de la progresividad constitucional y que ésta debe ir hacia adelante Ujú. sin menoscabo de los derechos de todos los trabajadores. Claro. Entonces, el artículo 70 Ujú. establece que los derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, en esta Constitución y en las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger, garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo. Y si hacemos una interpretación complementaria, integral de todo el articulado de la Constitución de la Ciudad de México, así como de las jurisprudencias que ha emitido el Poder Judicial Federal, pues llegamos a la conclusión, junto con la exposición de motivos que da origen a la Constitución de la Ciudad de México, tanto en el Congreso Federal como en el Congreso Constituyente, Ujú. que los derechos de las y los trabajadores son progresivos y no regresivos. No pueden estar en pausa porque el constituyente originario determinó un tiempo exacto para la ejecución para que en el proceso del 2017 al 2020 el ejecutivo local pues tomara las cartas en el asunto para crear, ¿verdad? Pues lo que viene siendo la ley burocrática local, quizás una ley de seguridad social local Ujú. y todos los derechos que de ello emanen en materia laboral, en materia sindical, Ujú. y eso permitiría que toda la burocracia mejorara en todo su aspecto económico. Lo que no previnieron era que iba a llegar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ahora presumen el salario mínimo. Pero cuando se trata de cumplirle a la base trabajadora de esos de más de 200,000 burócratas, Ujú. pues ya se dieron cuenta que tienen que sacar más dinero de la hacienda pública para pagar esos salarios y entonces determinaron ampliar el plazo de ejecución. ¿Tienes calculado más o menos
¿de qué monto estamos hablando? O sea, ¿cuál es el impacto de esta reforma? Porque si lo están posponiendo 6 años, me imagino que es porque tiene un impacto muy fuerte y no han logrado hallar la fórmula de cumplir con esta disposición constitucional en la Ciudad de México. Bueno, mira, la misma Constitución de la Ciudad de México en su artículo quinto establece en su numeral 3 que el ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos. Cuando tú estás hablando de que la hacienda pública debe de trabajar para esos efectos, entonces el Ejecutivo local, junto con el Congreso que está vigente, sí, pues debieron haber analizado presupuestalmente lo que implicaba la ejecución de esos derechos. Claro. Y si el constituyente originario, eso es lo que quiero que entiendan bien los trabajadores y tu auditorio, si el constituyente originario determinó desde el análisis de la creación de esta Constitución, Ley Suprema para los capitalinos, que los trabajadores tendrían que tener un salario remunerador, y no previeron que el Ejecutivo Federal iba a echar la casa por la ventana aumentando el salario, pues ahora tiene que entender que tiene que cumplir con tal determinación constitucional. Claro. Y también hay que dejarle claro a tu auditorio que si el constituyente lo dejó plasmado, y si bien es cierto, lo determinó en un artículo transitorio, y para que me entienda el auditorio, un artículo transitorio, según la exposición que ha manifestado en los trabajos legislativos del Congreso Federal, se entiende simple y llanamente a una temporabilidad. Es decir, el constituyente que creó la Constitución de la Ciudad de México, en palabras lisas y llanas, dijo: el derecho de las y los trabajadores de la burocracia entrarán en vigor el 1 de enero del 2020. Hasta ahí fue determinante, y las legislaturas posteriores no pueden estar reformando una temporalidad que el constituyente originario creyó conveniente para la ejecución de ese derecho. Y ahora las nuevas legislaturas, atendiendo a la formalidad de un procedimiento legislativo, se le hizo fácil recomendarle a la jefa de gobierno, hoy presidenta electa, y al actual jefe de gobierno: no se preocupe, reformamos el artículo transitorio y vemos hasta cuándo le quiere usted poner para que se materialice el derecho. Y pues les gustó el 31 de agosto del 2024, y sorpresa, el día 29 de agosto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, determina el Congreso y el Ejecutivo local alargarlo hasta el 1 de enero del 2030. Y si vengo del futuro y te digo: ¿sabes qué? Estoy en el 1 de enero del 2030, pues ¿qué crees? Que lo mandaron al 2040, y así sucesivamente. Entonces no tiene una razón de ser ampliar un término de temporalidad en un transitorio que determinó el constituyente originario, claro, si los trabajadores activos nunca verán reflejado en su recibo de pago el aumento salarial. Claro. Entonces, para mi gusto, si hablamos de traiciones, aquí hay una traición del propio legislador, aunque, lo digo claramente, haya cumplido con las formalidades de un procedimiento de reforma, que las reformas deben ser al contenido sustantivo de la Constitución, no al tiempo de temporalidad que fija en un transitorio. Eso es diferente. Entonces, si se reformó el artículo 3 transitorio, pues no tendría razón de ser lo que dijo el constituyente originario si las siguientes legislaturas iban a hacer lo que a su derecho conviniera. A su leal saber y entender, ¿no? Así es. Por no decir conveniencia, pero ya lo dijiste tú hace rato, ¿no? La conveniencia. Es decir, a final de cuentas se están conculcando algunos derechos que
si tuviéramos aquí a lo mejor sentado al tesorero de la ciudad, a lo mejor nos diría, oigan, pues es que es un dineral, no alcanza, ¿no? Porque ¿cuánto gana, tú que sabes muy bien esto, cuánto gana en promedio un trabajador, digamos, promedio? Mira, los salarios más bajos que hay mensual, Ujú, de salario base, sí, pues, andan entre los 4.500 a 6.000 pesos mensual. mensual. Ajá. Estamos hablando de 3.000 en la quincena. Ujú, Pero si fueran los dos salarios mínimos, pues este cambia totalmente. sí, claro. Y entonces se dio cuenta ahora el constituyente y el ejecutivo local que si mejoran el salario base, pues esto repercute en todas las prestaciones de los trabajadores, en el aguinaldo, en el FONAC, en materia de seguridad social, Claro. créditos de vivienda, el SAR, pensiones, cuentas individuales, préstamos personales, en fin, todo Ujú. incrementa. Entonces ya no le gustó al gobierno. Porque ¿cuánto tendría que invertir el gobierno adicional a lo que Pues ya cuando menos a tiene salario base, etiquetado? estamos hablando de más de 200 millones de pesos quincenales a la burocracia. Quincenales. Sí, claro. Eh, Bueno, quizás decía yo, si estuviera aquí el tesorero, nos diría, muchachos, no alcanza, pues ¿de dónde vamos a sacar todo ese dineral? bueno, pues ¿Cuál es pídale la al solución? presidente. Que pida el apoyo a la federación, créditos, que cobre más impuestos. O sea, Bueno, cuál sería esa como, tarea se la dejamos al tesorero. como un poquito el remedio que Pues sugerirías mira, desde un punto de vista de la voz de los pues si tú trabajadores? dices que vamos a cobrar más impuestos, pues la gente se va a decir, pues qué óvole. Claro, por Ajá. supuesto. Pero debe de haber alguna partida extraordinaria, ajá, Ujú, ujú. que por ahí podría darse para dar cumplimiento a la Constitución. Es que crear leyes por crearlas, Exacto. lo único que hacen es, pues hay de dos escenarios, el llevarse los aplausos para un ejecutivo Ujú. o bien, pues son derechos inalcanzables y la ley no puede ser letra muerta. Porque así parecería. O sea, a final de cuentas, en el 17 dicen, va a entrar en vigor en el 20. Y llega el 20 y que, ay, ¿qué creen? Que entre para el 24. Y ahorita en el 24 dicen, no, pues hasta el 30. Y cuando llegue el 30 van a decir hasta el 36 o no sé qué van a decir, ¿no? Pues efectivamente. Entonces, es decir, se convierte en eso, en letra muerta y en un derecho inalcanzable, ¿no? Mira, mejor si me preguntas cuáles son las alternativas que yo Ujú, veo ujú. para defender ese tema, ¿Cuáles son las pues alternativas que ves para defender ese si tema? yo veo A eso, ver. podría ser pues el juicio de amparo, ajá, alegando la inconstitucionalidad de la reforma al artículo tercero y bajo ese análisis, teniendo como eje rector los derechos humanos, la dignidad humana, el salario remunerador, que los derechos son progresivos y no regresivos, tampoco pueden ser menoscabados. Entonces, todos esos elementos constitucionales y jurisprudenciales, ajá, permitirían atender a un análisis del Poder Judicial Federal, Ujú. porque reformar artículos transitorios para conveniencia del gobierno, pues se vuelve un tema muy cuestionable y si el partido en el poder habla que son primero los pobres, pues aquí los pobres quedaron al último porque el 2030, si bien es cierto el tiempo se va de volada, pues de aquí al 2030 pues no muchos lo van a ver, quizás hasta en vida, ¿no? Claro, claro. Entonces es un tema que molesta, es un tema que duele y que, bueno, ya en pocos días tomará protesta la nueva jefa de gobierno, Ujú. Clara Brugada, y es un tema que debería estar en la agenda del Ejecutivo local. ¿Ustedes han platicado con ella, se han acercado con su equipo o con el gobierno actual? A final de cuentas, entiendo que tú presides, coordinas, diriges, lidereas, ¿no? Un movimiento muy interesante de trabajadores del gobierno de la ciudad, de todas las alcaldías y de todas las dependencias, ¿no? Entonces,
¿Qué, qué tantos acercamientos ha habido pues, para ir incidiendo en ese tema? Hemos atendido a los liderazgos naturales de los trabajadores, porque en el tema sindical, si me lo permites decir, pues no, los sindicatos pues son personajes que son defensores del patrón. Entonces, los trabajadores... ¿Cómo que los sindicatos no son defensores de los trabajadores? Pues esa es la A ver, reflexión, ¿qué pero en pasó? los hechos es cierto. En los hechos. Por definición, y en las aulas aprendí que los sindicatos Los sindicatos blancos. son asociaciones de trabajadores para defensa de los derechos de los trabajadores. Eso lo aprendí. Pero es la teoría. En las primeras materias del derecho laboral. El derecho laboral allá en la Pero universidad. resulta ser que la vida me cambió de opinión. Y aunque entiendo bien la definición, que hay que cambiarla, por cierto, desde el punto de vista legislativo, la verdad es que en la práctica, prácticamente estamos viendo que los dirigentes sindicales son defensores de los intereses del patrón y no de los trabajadores. Entonces, por ese lado, los trabajadores, pues, no tienen ninguna defensa. Porque si eso fuera de otra manera, habrá sus excepciones, porque no hay que generalizar. Pero si eso fue como es de esta manera materializada, el 31 de agosto, todos los dirigentes sindicales le hubieran dicho a su base trabajadora, vendrán los nuevos salarios para la base trabajadora o para todos los trabajadores que prestan servicios a la autoridad. Claro. Pero resultó que no, todos se quedaron callados. Nunca lo mencionaron. Nadie dijo nada. Entonces, como si no lo conocieran. Así es. Entonces se hicieron pues de la vista gorda porque no... Ojos de hormiga, dicen por ahí. Así es. Entonces no dijeron nada. Entonces, ahora muchos liderazgos naturales de alcaldías, dependencias, del Poder Judicial, de otros lados, dicen, ¿sabes qué? Pues tomemos cartas sobre el asunto. Exacto. Entonces, pues no te digo que vaya a haber un movimiento social de trabajadores porque la estrategia del gobierno pues, es luego amedrentarlos. Pero no le conviene al ejecutivo local que va a tomar posesión, porque viéndolos desde otro ángulo, si son personas muy inteligentes como yo los considero, el partido que está en el poder, lo propio sería atender este tema en la agenda política del gobierno y también legislativa y plantear las estrategias convenientes de carácter político, legal, financiero, para poder ir gradualmente otorgando estos derechos para que vean los trabajadores la materialización de lo que plasma la Constitución de la Ciudad de México y no vean este derecho que le dio el constituyente originario como una expectativa o un derecho inalcanzable. Entonces, yo creo que la nueva jefa de gobierno, en un buen ejercicio político, pues podrá entender que los derechos de los trabajadores, bien remunerados, pues va a evitar la corrupción, va a evitar malos tratos de la burocracia a la sociedad, también debe de tratarse de una obligación de los trabajadores de prestar correctamente los servicios prontos y expeditos a la población, claro, mejores servicios públicos, en fin, porque una burocracia bien pagada es la fortaleza institucional del gobierno. Eso sí te lo puedo garantizar. A ver, ¿podrías repetir esa última frase? Una burocracia bien pagada es la fortaleza institucional del gobierno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor jefe de gobierno? Bueno, y la jefa de gobierno entrante, que ya está a días de entrar. Debo decir que esto se lo sabe Martí Batres, porque el año próximo pasado tuvimos una reunión. Bien. Y se lo dije personalmente. ¿Y qué dijo? Pues que lo van a ver. ¿Qué le pareció? Que lo van a ver. Que lo van a ver. Que lo van a anotar en la agenda del gobierno. Pero que no lo, entonces, que no lo anotó. No lo apunten en el hielo, por favor. Pero fíjate que yo creo que lo anotó, pero lo anotó al revés, porque eso fue el año pasado, y ahora
ya le gustó y ahora lo cambió al 2030. Al 2030. Y no es que lo haya prevenido, es que la Constitución lo mandata. Claro. Bueno, pero ahora no es el jefe de gobierno el que tiene que cambiar esto, son los diputados. Pues sí, pero ¿No? Martí Batres, Aquí está la... no, eso te lo digo, tiene el derecho de veto Sí, y no lo vetó. no lo vetó, claro. Entonces vuelve cómplice. Podía haberlo vetado y decirles, Claro, eso no pasa. claro, eso no pasa porque yo le voy a cumplir a mis trabajadores. Señor jefe de gobierno, se lo dije de forma respetuosa. Tiene una burocracia en donde ganan menos que el salario mínimo. Eso fue el año pasado, se lo dije. Y si hay burócratas que ganan menos que el salario mínimo, Pues bueno, Carlos. con los aumentos que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, que fue anunciado, pues no es que les haya aumentado, es que tenía que haberle regularizado. Y aún así, le siguen debiendo a los trabajadores, porque estamos hablando de una regularización, o como ellos le llaman, aumento salarial. ¿Y lo del pasado? Porque lo que no me pagaste, me pasó a violentar mis derechos de seguridad social, de Claro. prestaciones, de aguinaldo, todo eso. El famoso retroactivo, ¿no? Así es. Entonces estamos ante una presencia de una reforma, un artículo transitorio que para mí, a todas luces, pues es violatoria, porque si se trata de la reforma al Poder Judicial, increíblemente, en un fast track legislativo, sí. En horas. y aparte las legislaturas locales, inmediatamente que reformaron un poder, ojo, un poder, Uno de los 3 poderes de la Unión. un poder, no pueden cumplirle a los salarios de los trabajadores, pues es una contradicción totalmente, pues, de gran, ahora sí como dicen ellos, de gran calado, una contradicción de gran calado. Evidente. Porque le queda en claro que si estás reformando un poder y no puedes cumplir con el pago de salarios mínimos, pues es contradictorio. Si lo puedes hacer en un mayor grado y una cosa de menor grado no lo quieres hacer, pues es una posición política totalmente distanciada entre lo que pretenden y lo que han hecho materialmente. Y contrario al principio de que quien puede lo más puede lo menos, a final de cuentas, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema, amigos. Escríbanos qué opinan, díganos su punto de vista, su opinión. Entonces, estamos hablando que en pleno septiembre, casi octubre del 2024, hace poco todavía entiendo, había trabajadores que ganaban menos del salario mínimo. Ahorita ya está nivelado, ya está, por lo menos ya ganan el mínimo. Aparentemente. Pero ese no es el tema es que la Constitución, los constituyentes, que aquí en este ejemplar que nos trae hoy el doctor Carlos, pues vemos los nombres de los constituyentes. Y ellos, como pues es entendible, a final de cuentas, pues cada cabeza es un mundo, participaron los diversos partidos, etcétera. Entonces la Constitución en algunas partes es un galimatías, porque hay temas bien fundados de ideologías de derecha, pero también de izquierda, pero también de centro, y puede haber un momento en el que choquen. Es una Constitución también progresista, hay que decirlo, pero este derecho de los trabajadores que lo mandan hasta ahora con estas reformas, como ya nos dice bien aquí el doctor Carlos González Reyes, lo envían hasta el 2030, el cumplimiento de este derecho de los trabajadores de ganar por lo menos 2 salarios mínimos. Bueno, pues pareciera que va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Están ya trabajando en alguna acción concreta? ¿Va a haber planteamientos o manifestaciones? ¿O qué se propone? Mira, los interesados son los trabajadores. Yo expresamente en varios escenarios les he comentado que pongo a mis servicios pues el conocimiento que tengo sobre la materia para orientarlos, asesorarlos, incluso, ¿por qué no?, tener un puente con el gobierno de la Ciudad de México. Claro.
o tocar las puertas en el Congreso para decirle tanto el Ejecutivo local como legisladores de las diferentes bancadas que es importante atender ese tema porque no pueden esperar las y los trabajadores a tener un salario remunerador. Porque, ejemplo, los trabajadores de limpia, pues hacen un trabajo muy duro, están en un ambiente insalubre, con cualquier riesgo de contagio. Totalmente, sí. O quizás los trabajadores del sistema de aguas que tienen que bajar al drenaje profundo, hay buzos que han perdido hasta la vida y al final de cuentas el pago de su vida laboral por un salario no remunerador resulta como fin de su vida laboral una pensión raquítica, por no decir miserable. Y en un estado de salud, después de muchos años de vida laboral, creo que no se me hace justo. Y si la Constitución, en sus artículos primarios, establece el respeto a la dignidad humana, respeto a las garantías individuales, respeto a los derechos humanos, a los principios universales de los derechos humanos, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todos estos elementos, y que el mismo constituyente habla de una constitución progresista, no podemos dejar en el olvido a la burocracia que le da vida a un gobierno que está en el poder. Y una vida institucional con trabajadores que no son bien remunerados, y te lo digo porque también fui apoderado legal del gobierno, pues encontramos un gobierno deficiente en todas sus áreas, en todos sus niveles, en todas sus estructuras. Entonces, pues la próxima jefa de gobierno, que fue alcaldesa en Iztapalapa, pues siempre les he dado a comentario que es importante que bajen a los niveles de los trabajadores de base para que se den cuenta realmente cómo está el gobierno, cómo están las alcaldías, cómo están las dependencias, cómo está el Congreso, cómo está el Poder Judicial, cómo está el Tribunal de Justicia Administrativa, etc., de todos los órganos autónomos. Los órganos autónomos también, todo eso, de cuentas, órganos también descentralizados, en fin. Claro. No es difícil ver la realidad del gobierno, las fiscalías, en fin, todo ello. Entonces, ¿queremos justicia pronta y expedita? Pues paguen bien a los trabajadores. ¿Quieres buenas leyes? Pues páguenle bien a los que trabajan en el Congreso. ¿Quieren buenos servicios públicos de todas las materias? Pues páguenle bien a los trabajadores de las dependencias y alcaldías. ¿Quieren buen servicio de seguridad pública? Pues páguenle bien a los policías. En fin, claro. Lo dice la Constitución, Luis, no lo digo yo. Claro, lo por dice supuesto. La jurisprudencia de la Corte, no lo digo yo. Entonces, pues primero Dios, ¿verdad? Sí. Que el amparo y protección de la justicia divina le caiga a los trabajadores y buena voluntad política de la próxima jefa de gobierno, pues le dé luz a la vida económica de esos trabajadores. Exacto. Ahorita que mencionabas lo de la protección, ¿operaría algún amparo para hacer valer esta disposición constitucional local? Pues es lo que te comentaba hace ratito, yo creo que sí, pero la idea es que el Poder Judicial entrara realmente a un estudio de si es posible una reforma de esa magnitud a un artículo transitorio, porque repito... Ese es el tema. Ese es el tema. Claro, porque no es un artículo sustantivo, sino pues adjetivo, a final de cuentas. Pues no tanto adjetivo, porque esa es la cuestión procedimental, pero en lo transitorio es la temporabilidad de aplicación de la norma. A partir de cuando se aplica, así es, ¿no? Cuando va a entrar en vigor. Correcto. Ajá. Entonces, aquí el tema es que si el Poder Judicial entra al estudio, pues a mi criterio sería que no es posible que, si bien es cierto el legislador de la Ciudad de México adopta las formalidades del proceso legislativo para una reforma, también lo es. O la pregunta es, ¿qué es reformable? Pues todo, pero ¿cómo lo vas a reformar?
porque en caso contrario lo único que estás haciendo es afectar lo que determinó el constituyente original. Exacto. Bueno, pues es un tema allí latente, que allí está, hablando de la Constitución de la Ciudad de México, es como el otro tema que está latente, hablando de la Constitución General de la República en materia de el Poder Judicial, las recientes reformas y que tanto el mismo Poder Judicial, la Suprema Corte, pues puede tomar atribuciones para declarar la inconstitucionalidad de esta misma reforma, ¿no? Que es lo que hoy está en boga. Pues son estudios que, bueno, en las aulas del derecho, en cualquier universidad, te enseñan y te dicen que la Constitución, una vez reformada, no puede ser discutida por la Corte. Punto. Pero es un candado que la misma Corte se puso a sí misma. Y hay una jurisprudencia por ahí de 2022, si mal no recuerdo. Y aparte, un poder no puede estar revisando el trabajo legislativo de la voluntad del pueblo que fue depositada en ese Congreso y en los estados en el Senado, para que un poder que sería la Corte revise el trabajo legislativo. Lo que pasa es que ya se metieron en problemas, fue una sacudida. Unos pueden decir que sí se puede, otros dicen que no se puede. Ese es el debate. Yo creo que las formalidades del procedimiento legislativo sí se puede atender al amparo, por eso se otorgaron las suspensiones, que no se acataron. Pero porque además se atacan aspectos ahí sí ya adjetivos, al final de cuentas, temas de fallas de procedimiento, etcétera, ¿no? Algunos dicen que hasta algunos que votaron no eran diputados, en fin, cuando fueron a la Magdalena Michuca, en fin, hay cosas ahí que están latentes. Pero también hay algo, y ya si quieres con esto cerramos, esto ya es el colofón, amigos, estábamos hablando de otro tema, pero es como un colofón nada más. Hay quien argumenta la importancia de mantener precisamente este concepto de democracia constitucional que implica el equilibrio que el propio constituyente del 17 le da en la Constitución a los poderes públicos. Un necesario equilibrio pues para evitar que haya prevalencia de un poder sobre otro, ¿no? Que bueno, algunos autores dicen que de por sí la hay y que el legislativo pues prevalece porque es el que determina la normatividad sobre los otros dos poderes, en fin. Pero esta democracia constitucional, dicen algunos autores, es la que debe de prevalecer y no permitir que uno o dos poderes en este caso avasallen al otro. Prácticamente pues están, dicen, destruyendo uno, que bueno, pues es transformando, ¿no? A lo mejor no es destruir, pero es transformar radicalmente, con ciertos ingredientes, ¿no? Que son discutibles, porque hay quien sí cree que el pueblo va a votar por los jueces, pero bueno, queda claro que el pueblo va a votar por los jueces que les van a proponer que voten y que ya van a estar previamente seleccionados y que ya van a estar previamente definidos y que además van a estar también previamente ya, vamos a decirlo así, señalados con ciertos argumentos que ya se han venido manejando desde hace varios años. Por ejemplo, los que ya están ahorita, que están catalogados como corruptos, ineficientes, ineficaces y demás, bueno, pues esa lista seguro no va a pasar. Seguro la lista que proponga el Poder Judicial pues va a ser difícil que la gente vote por ellos. Y seguro va a haber una gran campaña para que voten por los que propone el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Y el galimatías de que te entreguen, como en la Ciudad de México, puede ser 25 papeletas donde vengan 4,500 nombres para que tú escojas 600. O sea, si nos dan una papeleta de 10 y no sabemos quién es quién, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ya no te quiero llevar a otro tema porque hoy es el derecho burocrático. Solamente quisiera comentar algo. Mira, sí, por favor. Creo que al pueblo de México, la forma en que elijas o han sido nombrados las autoridades del Poder Judicial o la forma nueva que se van a nombrar, creo que no es el fondo del asunto. No, claro. El fondo del asunto es que la gente quiere ser escuchada en una agencia del Ministerio Público. Exacto. Quiere tener unos juicios pero no que sean breves. Pero no están reformando nada del Ministerio Público, Carlitos. Bueno, es la otra etapa. Ese es el tema, ¿no? Que dice que se viene, pero viene después. Bueno, el fondo veremos. No es cómo los elijas, a quién elijas y quiénes lleguen.
el fondo es que quiere una justicia pronta y expedita, que no sea tan cara, donde tenga juicios prontos, que resuelvan pues casos concretos rápido. En fin, creo que constitucionalmente lo que debieron haber hecho es que ningún juicio en todas las materias no durará por más de 2 años. Claro. Porque hay juicios que son interminables. Eternos. Hasta nuevas generaciones han agarrado los juicios que ya venían de años pasados. Entonces, no es quienes lleguen, cómo los elijas, sino la justicia realmente de fondo. Lo que quiere el pueblo es justicia pronta y expedita. Yo te lo digo como litigante. Sí, sí. Hay juicios que te llevas 2, 3, 4 años en un tribunal ordinario y luego vas al amparo y otros 2, 3 años ya que has ganado y, en fin, se vuelven juicios de 5, 6, 7 años. En materia laboral burocrática, que es el tema que nos está ocupando, Sí. hay juicios de 5, de 10, de 15 años o hasta más. Ups. Me ha tocado que emplazar a la autoridad para que se conozca que está demandada, hasta 1 año han tardado para notificarle la demanda. Entonces, ¿eso es lo que quiere el pueblo? No, claro que no. Lo que quiere es una justicia rápida. Pronta y expedita y además profesionalización. También es importante, ¿no? Pero también hay que decir esto, o sea, hay personal del Lo que Poder acaba de Judicial pasarles está también ya muy capacitado. no solamente lo que dicen los políticos de oposición, el desquebrajamiento de la República, no. Fue bueno hacer una sacudida al Poder Judicial. La sacudida era inevitable y eso se tenía que hacer. Bueno, pero ahí todos coincidimos con la necesidad de una reforma. Pero cuando hablamos de sacudidas, me refiero a la corrupción que hay. No, claro, son temas en los que todos coincidimos. Al nepotismo que hay, a salarios tan agresivos que hay a comparación. Si bien es cierto, la impartición de justicia merece estar bien pagada, pero los ministros de la Corte ganan lo que uno no gana en años. Entonces, creo que sí era importante darle una sacudida. Pero también creo yo, como muchos otros, que la Constitución no es el documento idóneo para ponerle ahí que para ser ministro, ser magistrado, tienes que tener 8 de promedio o 9 para poder ocupar esos cargos y etc. otros requisitos. Claro. Pero eso no es el documento. También hay que ser finos cuando se es legislador, porque lo que vimos en el Senado de la República no fue un debate constitucional, fue nada más recordatorios de unos de otros, de sus pasados oscuros. Exacto. Y realmente fue sacar trapitos al sol, ¿no? Fuimos un circo internacional de la calidad de legisladores que tiene México. Entonces ya se olvidaron la función real de lo que es el legislador. Y el legislador está ahí para representar al pueblo o para representar las entidades federativas, hablando del Senado, para argumentar, analizar, estudiar, reflexionar procesos legislativos de fenómenos sociológicos que vas a normar en leyes. Claro. Y eso está muy lejos de la realidad que hoy nos acontece. Y ojalá... Y con la reforma, quién sabe si nos alejemos más. En algunos aspectos, en otros tienes razón. La sacudida, pues a final de cuentas, puede traer algunos aspectos positivos. Pues mira, yo ya creo que voy a comprarme la Cruz del Buen Pastor para que todos mis juicios vayan bien, encaminados por la luz de la Constitución. Eso. Y ojalá tengamos una pronta justicia. Ahora la pregunta de los 50,000, ¿te vas a apuntar para juez? Pues no creo. ¿No? No creo que pero para magistrado sí. Pues vamos a ir evaluando. O para ministro, la gente cree en un servidor. Sí, hemos claro. representado legalmente a muchísima gente. Eso sí nos consta, tiene muchos seguidores aquí el doctor Carlos. Yo te puedo decir que quizás yo puedo hablar no solo de cientos, ya de miles de personas claro. que he representado. Sí. Y con la satisfacción de decir que los he llevado por el camino correcto de la justicia a los procedimientos que establece la ley. Y ahora el gran reto que se puede avecinar, si es que así lo quieren los trabajadores, pues que me permitan
defenderlos ante la próxima jefa de gobierno, pero bajo un diálogo intelectual, constitucional, de diálogo, para decirles que los derechos de los trabajadores deben ser materializados porque el constituyente aquí lo ordena. Claro. Para que ganen mejor y tengan una vida más digna y decorosa y una pensión más digna y decorosa. Eso. Muy bien. Creo que... Pues muchas felicidades, mi estimado Carlos. Muy, muy amable, muy claro, muy concreto, muy didáctico. Si alguien te quiere contactar, comunicarse contigo, ¿a dónde te puede escribir o mandar algún mensaje? No, lo que tú quieras dar. Pues mira, ¿alguna red social? Bueno, yo tengo una red social de Facebook, sí, que se llama Justicia Burocrática. Justicia Burocrática, en Facebook. En Facebook. Bien. Y mi oficina la tengo en el edificio Miguel Lerdo de Tejada, en Tlatelolco, local 15. Bien. Ahí estamos en la planta baja. Y bueno, pues... Ahí te pueden ojalá, localizar, ahí los puedes asesorar, en fin. Así es. Y ojalá, llegando con este mensaje a tu auditorio, decirles, como dicen por ahí, no se dejen. Ah, muy bien. No se dejen porque creo que hay alternativas para lograr materializar lo que establece la Constitución. Espero que no tenga derechos de autor esa frase. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado doctor Carlos González Reyes. Aquí está en el cintillo, estaba pasando ya el Facebook, ¿verdad? Y la dirección también. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Ya nos vamos, amigos. Ya se nos fue el tiempo volando. Recuerden que la próxima semana tendremos otro tema muy interesante para todos ustedes. Si le interesó este tema, si conoce a alguien que trabaje en el gobierno que considere que le puede interesar, compártalo. De verdad, se lo van a agradecer. Yo estoy seguro. Muchas gracias, amigos. Ya nos vamos. Muchas gracias a Yolanda Paredes en la producción, a Axel Apolonio, siempre muy pendiente de que todo salga bien. Y el próximo viernes los espera aquí, en otro Pulso Ciudadano, su vecino amigo, Luis Figueroa. Hasta la próxima.